Entonces, en este versículo 10 nos dice, conforme a la gracia de Dios, conforme a lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, esto nos ayuda a ser parte del ministerio, de la labranza, del edificio que tenemos delante de nosotros, que Dios está haciendo crecer como ya lo hemos visto antes. Ahora Él nos dice que Él puso el fundamento. Él les enseñó a los hermanos las cosas básicas, las cosas, ahora cuando decimos las cosas básicas o el fundamento, pensamos que esto no tiene una gran importancia, pero la tiene. El fundamento es importante. Las cosas básicas son importantes, ya que a través de ellas, después de ellas o encima de ellas se va a ir construyendo lo demás. Entonces, esto es muy importante. Entonces, Él ha puesto el fundamento, alguien más viene y edifica encima. Ahora, es importante que en esta última parte del versículo 10 dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Y la edificación, el fundamento, la edificación y la sobreedificación deben de tener la misma línea de pensamiento, o sea, la misma doctrina de la palabra de Dios. No podemos jugar con las doctrinas o traer interpretaciones cerradas de la palabra de Dios, porque entonces vamos a qué hacer con las personas, con el cuerpo de Cristo Jesús. Los vamos entonces, ellos van a tener, bueno, ¿era esto o era aquello? Va a haber ¿cómo sería la palabra? Va a haber una forma donde ellos no pueden y no podemos nosotros pensar de una manera adecuada porque se nos está confundiendo, sería la palabra. Se nos confunde, bueno, o era esto o era aquello. Entonces debe de haber una misma línea en lo que se va edificando que tenía el mismo fundamento. Ahora la palabra de Dios nos dice que seamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, lo que ellos escribieron, de lo que ellos fueron inspirados a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Los apóstoles quienes escribieron el Nuevo Testamento y los profetas quienes escribieron el Antiguo Testamento. Ahí tenemos las dos bases. Entonces, nuestras bases son la enseñanza de la palabra de Dios. Y claro, la aplicación, la buena interpretación de la palabra de Dios para que nosotros podamos ver cómo maravillosamente y bellamente Dios está edificando y construyendo lo que vemos delante de nosotros. Entonces, ahí la importancia de no confundir a las personas. Las personas se confunden por lo que se les enseña. Cuando no hay una enseñanza sólida, clara, fundamental de la palabra de Dios, las personas van brincando en su pensamiento en diferentes ideas, en diferentes formas de hacer esto, de creer esto y aquello, porque no hay un mismo fundamento y una misma línea de pensamiento. Y eso viene a través de la clara, sencilla exposición de la palabra de Dios. Prácticamente si la palabra de Dios no dice algo, no tenemos que inventar algo. Si la palabra de Dios no nos habla claramente en algo, no tenemos que tratar de arrancarle algo que no está allí. Simplemente si no lo dice, no lo dice. Si no hay cierta aclaración, bueno, no hay cierta aclaración. La idea de leer la palabra de Dios no es tratar necesariamente de entenderlo todo. Pero sí lo que hacemos en lo que podemos entender, en lo que está escrito, eso hablamos, eso expandemos, no inventamos, sino hablamos lo que claramente dice la palabra de Dios. Básicamente una regla muy buena a seguir es, el texto debe de querer decir hoy lo que quiso decir cuando se escribió hace 2000 años más o menos. El texto debe de decir lo mismo hoy que lo que dijo hace 2000 años. No puede decir o interpretarse de algo de una manera diferente que no quería decir lo mismo para los hermanos de aquel entonces. Lo que quiso decir para ellos en aquel entonces debe de decir para lo mismo para nosotros hoy día.
Esa es una buena forma de seguir esa regla. O sea, no es porque fulano sutano lo enseñe, cada quien lo enseña y lo dice o lo ilustra de diferente manera, pero al final del día es la misma interpretación del texto. Luego en el versículo 12 en adelante leemos: y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora aquí vemos algo interesante. Hay ciertos materiales que se necesitan para edificar. Y los materiales los menciona de mayor costo a menor costo. El material de mayor costo es el oro, la plata, las piedras preciosas. De menor costo sería la madera, el heno, la hojarasca. Ahora, en estos 6 materiales, 3 y 3, de mayor costo, 3 de menor costo, nos habla a que cada una de ellas se manifestará o se declarará por el fuego. Y vean ustedes, en los 3 primeros metales, que son plata, oro y piedras preciosas, el fuego las hace más valiosas. El fuego le quita aquella contaminación en estos materiales. Elimina la contaminación, elimina la suciedad y lo hace más valioso porque no está contaminado. Por ejemplo, en el oro y la plata, cuando el platero pone el líquido que ha sacado de una roca y lo pone la roca en el material en crudo, en duro, lo pone a calentar. Y mientras está calentando se sube la temperatura, y a medida que sube la temperatura se va formando, tornando en un líquido estos materiales, al punto de que lo que es sucio comienza a subir en la superficie, y el platero viene con una cuchara y quita lo que es sucio, lo quita del lugar donde tiene el resto del líquido, y eso, el calor hace que el mismo fuego revele la impureza y luego es quitada la impureza. Ese proceso hace que el oro sea más puro. Ahora, no le puede poner demasiado calor o elevar mucho el calor porque puede destruir el resto del líquido. Entonces tiene que ir de una manera medida para que pueda exhibirse la contaminación, ser removido y tener un material puro. En el resto de los materiales, prácticamente el fuego ha de quemar aquello que no debería de estar allí. Entonces, sí hay diferentes materiales que podemos usar, pero eventualmente Dios, a través del fuego, a través de la revelación, a través del proceso de llegar a tener algo puro, irá quitando lo que no es bueno. Entonces nosotros queremos contribuir y traer lo más valioso delante del Señor. Ahora, pudiéramos preguntarnos, bueno hermano, ¿y qué es lo más valioso? Lo más valioso que tú y yo podemos traerle al Señor, a Dios, a la familia cristiana, es nuestro corazón, es nuestra voluntad, es nuestro mejor empeño, nuestra mejor acción. O sea, no se trata de venir, hacer, poner y quitar y hacerlo molesto o enojado, molesta o enojada, y bueno, pensar, bueno, ya contribuí. Dios quiere lo mejor de nosotros. Él, en respuesta a nosotros, nos dio lo mejor de Él a través de Cristo Jesús. Así ahora nosotros, en respuesta a ese amor, le damos a Él lo mejor de nuestras vidas,
Y aún así, hermano, hermana, Él lo ha de ir purificando, porque en la purificación es que llega a ser más valioso. Pensemos de esta forma. Podemos nosotros hacer algunas cosas, podemos enseñar algunas cosas. Dios va de alguna manera a hacernos entender a través del consejo de alguien, a través de la crítica constructiva de alguien. Dios quiere quitar o eliminar aquellas cosas que le quitan el valor a lo que estamos haciendo. Entonces, hermano, hermana, la crítica no necesariamente es mala. Ahora, puede ser mala la forma en que la persona nos lo cuenta, nos lo dice a nosotros. No le pone sazón a sus palabras, está enojado, está enojada. Pero pensemos en la esencia de la crítica. Y si la crítica es aplicable, o sea que yo digo, no, sí es cierto, no debería de hacer las cosas de este modo, se ve mal, no debería de decir esto, no debería de enseñar de esta forma. Muchas de las personas que enseñan o enseñamos, notablemente se nos dice, no te muestres tan serio, no te muestres tan seria. Pareciera que estás castigando a los hermanos en la manera que les gritas, en la manera que les dices, que levantas las manos, que haces aquí y allá. Parece que si los tuvieras enfrente les pudieras golpear. Entonces hay que hacerlo con sazón, sí con firmeza porque es la palabra de Dios, pero con sazón, que el instrumento no opaque o no devalúe la esencia de lo que estamos comunicando, la esencia de lo que estamos haciendo, sino que antes más bien, en vez de devaluar, le aumente el valor y haga más bello, adorne aquello que estamos ofreciendo, que estamos trayendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo Jesús, a las personas que no conocen al Señor y ellos puedan ser bendecidos por lo que traemos. Por ejemplo, no pudiéramos castigar a las personas con nuestros gritos, con nuestra impulsiva manera de querer regañarlos. Diríamos que le cortamos la nariz y después le traemos una flor y le decimos, ahora huele esta flor. Bueno, pues ¿cómo puede oler la flor si le hemos quitado la nariz castigándola? Entonces, la intención no es castigar a las personas. La Escritura nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y estamos parafraseando el versículo, pero al final dice para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La idea no es castigar a la persona de tal manera que lo enterremos ahí en el piso y no se pueda parar, no pueda funcionar. Y creo que algunas veces corremos ese error de castigar a las personas tan duramente que ya las personas no se pueden ni parar, porque cada vez que quieren hacer algo, venimos y los azotamos más y más fuerte, y esa no es la idea. Ustedes recordarán, hermanos, cuando Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Jesús está dentro de las cortes. Pedro se ha quedado afuera de esos edificios y se está calentando ahí cerca de una fogata. Y 3 veces nos dice el escrito que él niega al Señor Jesús. No, yo no soy como ellos, yo no lo conozco, no soy parte de ese grupo. De otra manera sería, bueno, estoy aquí calentándome, pero yo no tengo nada que ver con ese hombre que está allá adentro, quien era Jesús. Después, más tarde, el Señor Jesús habla con Pedro y le encomienda que él enseñe a las personas, que él apaciente a las ovejas. O sea, él no lo vio ya en la vez que lo vio después de resucitar y le dijo, Pedro, bueno, como tú me negaste 3 veces, pues ya no te quiero en mi lista.
diríamos hoy día, ya no estás en mi lista de contactos. No puedes ser parte de esto. No, Jesús lo alentó. Jesús le dio nuevamente un propósito, el propósito para el cual él había sido creado, y le dio la encomienda de bendecir, de alimentar a los hermanos. Cuando vemos en Jonás, Dios le habla a Jonás y le dice, ve a la tierra de Nínive y declárales mi palabra. Y Jonás, por diferentes situaciones que el tiempo no nos permite explicar, Jonás no quiere ir y él se va huyendo a otro sitio. Pero después de muchas situaciones, él viene al Señor nuevamente y el Señor lo vuelve a reencomendar de hacer lo mismo, de que él fuera a esta tierra a predicar la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo Dios nos da una oportunidad, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad para que nosotros lleguemos a ser colaboradores de este gran privilegio que es plantar y regar el cuerpo de Cristo Jesús. Luego entonces les dice en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, hermanos, el versículo 14 dice, si permaneciera la obra, necesitamos buscar de que permanezca lo que estamos haciendo, de que tiene un buen fundamento, ahora de edificar y hacerlo con la intención de que permanezca. No vamos de un lugar a otro simplemente vociferando la palabra de Dios, sino que queremos y tenemos la intención de que la palabra de Dios sea sembrada en la vida de las personas, sea regada en la vida de las personas con la agua del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y tenemos la intención de que esas personas puedan recibir de la mejor forma la palabra de Dios para que ellos sean transformados. Entonces buscamos la intención de que permanezca nuestra obra que estamos haciendo y el Señor nos ha de recompensar por lo que estamos haciendo. Ahora vean, si nuestra obra no llega a permanecer, si se llega a quemar, ¿verdad? Si no floreció, si no llevó el fruto, si no permaneció, dice, bueno, aún él mismo será salvo. O sea, aunque lo que hicimos no dio resultado, no lo hicimos con la mejor intención, bueno, de todas maneras el Señor nos da la salvación, aunque hayamos tenido que pasar por esas diferentes dificultades, no entendimos cómo debíamos de hacerlo, no tuvimos el carácter, pero Dios está interesado en nosotros, está interesado en nuestra labor, pero si nuestra labor no llega a permanecer y a tener la obra que Él desea, bueno, de todas maneras Él nos ha dado ya la salvación, por lo que ya sabemos, según veíamos en Romanos, porque no es por obras la salvación, sino por un don que no merecíamos, que viene de parte de Dios a través de su gracia. Luego entonces, en el versículo 16, nos dice que somos templo del Espíritu de Dios y lo dice de una manera en pregunta. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Este cuerpo es el templo de Dios y su Espíritu mora, está dentro de nosotros. A veces hay la idea de que cuando cometemos un error, el Espíritu de Dios se sale. Cuando nos arrepentimos, Él regresa. Y el Espíritu de Dios hace constantemente ese viaje de se va, se viene, se va y se viene. Y la idea, ¿qué va a pasar si viene el rapto hoy? Y el Espíritu de Dios estaba afuera de tu cuerpo. Oh, pues entonces te vas a perder. Cuando dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, quiere decir que está permanentemente dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios está ahí. Ahora, si cometemos algún error, bueno, cometemos algún pecado,
¿Qué es lo que sucede con el Espíritu de Dios? Entonces detenemos la obra del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios siempre está allí. Ahora, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, usándonos para bendecir el cuerpo de Cristo Jesús, desarrollando nuestra vida espiritual, es pausada, es detenida, hasta que no corrijamos aquello que está impidiendo la obra del Espíritu de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama en otro término, contristar al Espíritu de Dios. Él no puede realizar en su totalidad la obra para la cual Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahí nos habla de la sabiduría de Dios. Dios quiere que nosotros seamos enseñados a través de la sabiduría de Dios. No compartamos o tratemos de hacer algo conforme a nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría nos llevó al lugar donde estábamos antes de Cristo Jesús, y el lugar donde estábamos antes de Cristo Jesús nos había llevado a la condenación eterna. Esa es nuestra sabiduría. Esa es la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios es rescatar aquello que estaba perdido a razón de la sabiduría del hombre, para ahora darnos con la sabiduría de Dios la recompensa de la vida eterna. Luego en el 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los sabios son vanos. Ahora, no es como los sabios piensan de ellos mismos. Los sabios creen que, bueno, ellos son sabios. Y los que los siguen, los que les creen, los que los oyen, estamos oyendo la mejor sabiduría según ellos. Pero por lo menos 2 veces nos dice que es una insensatez, o sea, es una necedad. El hombre en su sabiduría no ha podido hacer mejor este mundo. Más bien, el hombre en su insensatez, en su necedad, ha hecho peor este mundo. Hermano, ¿y cómo podemos saber eso? Bueno, lo único que necesitamos hacer es ver las noticias por 5 minutos y nos vamos a sentir las personas más peores. Porque eso es lo que ha hecho el hombre hoy día. Con su insensatez, con su falta de sabiduría. Porque la falta de sabiduría que ellos necesitan es la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, Dios le dice, son insensatos, son necios, son vanos. Versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Vean ustedes cómo allí vemos que hay cierta referencia, ya que los hermanos, primer capítulo, principio del capítulo 3, leíamos que ellos totalmente ponían su confianza en Pablo. No, yo le voy a Pablo, yo le voy a Apolos, no, yo le voy a Pedro. Y otros decían para no errar, yo le voy a Cristo. Pero lo hacían de una manera donde ellos estaban diciendo, véanme que escogí lo mejor. Pero en su espíritu no había un espíritu de humildad, no había un espíritu de unidad entre ellos mismos, sino que lo usaban los diferentes nombres para su propio interés. Véanme a quien yo escogí. Entonces ahora aquí les dice que no nos gloriemos en los hombres. Los hombres solamente somos, en el caso de la familia cristiana, ¿quiénes somos los hombres? Servidores de ustedes, servidores de la iglesia, servidores de los hermanos, servidores de las hermanas. Estamos aquí para servirles. Diríamos cuando entramos a un restaurante y está una persona allí paradita, y él prácticamente dice, donde usted ensucie, yo limpio. Lo que usted necesite, yo se lo traigo. El platillo que usted desee comer, se lo vamos a preparar. Eso es lo que hace un servidor.
Entonces, no nos gloriamos en los hombres, sino que todos somos colaboradores unos de los otros. Versículo 22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, quien es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de vosotros. Entonces, todas estas cosas, todos estos hermanos, la vida, la salud, todas estas cosas que se nos han sido dadas, lo pasado, lo presente, dice, todo es vuestro. Todo es para usarlo de acuerdo a la voluntad de Dios y llevar a cabo, a realizar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y bien, hermanos, primeramente el Señor, la próxima vez estaremos en 1 Corintios capítulo 4. Mientras tanto, que el Señor continúe dándonos ese crecimiento que cada uno de nosotros necesitamos. Y mientras vemos la obra de Dios en cada uno de nosotros, tenemos paciencia los unos con los otros y más bien con bendición, alegría y gozo ver cómo Dios está laborando en nuestras vidas. Así le damos a Él la honra y la gloria por todas sus bendiciones en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar comunicando y sirviendo a los hermanos a través de este medio. Continúa bendiciéndole sus vidas. Si alguno no tiene trabajo, provéele de uno. Si alguno está enfermo, sánale. Si alguno se siente fuera del cuerpo de Cristo Jesús, Padre, que no se sienta más así. Todos somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Guíanos, bendícenos, ayúdanos y continúa haciendo lo que tú deseas. Te honramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, que la bendición del Señor sea en cada uno de ustedes y que el Señor continúe haciendo crecer sus vidas como lo hacen las vidas de nosotros también, en el favor y en la bendición de nuestro Señor Cristo Jesús. El Señor los guarde y los bendiga. Hasta pronto.